Niña, Omar ya vino. Debe estar por llegar. Sí estaba acá, pero... ¿Por qué no le marcas? No, es que le quedamos de ver aquí en el baño. El baño, el Estaba baño. acá ahorita ya. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido bien? Y si algo por aquí, esto lo trabajan con nosotros, todo lo que le dan con Te preguntó dos cosas y me conté. Yo te conocí a vos una fiesta del libro que estás con Omar hace como 4 Sí, años. claro. Sí, ¿Qué más? soy el editor. Ah, ya me acuerdo. Sí. ¿Qué más bien? Muy bien, Entonces muchas gracias. venimos a acompañarlo. Qué bueno. ¿Me contestas 2 preguntas o no? Sí, claro. ¿Qué más bien o no? Todo muy bien. Decime el nombre. ¿Perdón? El nombre y todo. Mi nombre, Marco Antonio Sosa. ¿Cuándo llegaron a Medellín ahorita? Yo llegué el miércoles por la noche, Ah, bueno. Está bien. de Bogotá. ¿Y han estado en todo el país o qué? Cuando ustedes estuvieron en Popayán, ¿cierto? Perdón, te escucho. Estuvieron en Popayán. Omar estuvo en Popayán. Ah, ¿sí no estuvo? ¿Y cuántos títulos han publicado ya? La valija ya aproximadamente unos 30 títulos, activos en catálogo unos 15, y esta colección que vamos a lanzar un libro y ya unos 2 títulos. Ah, bueno. ¿Y cómo has sentido en Medellín? Muy bien. Ah, bueno, bienvenido. Gracias. Dale, pues. Niña, ¿usted cómo se llama? Daniela. Bogotana. Pues yo soy de Bogotá, pero estoy viviendo ahorita en Medellín. ¿Y qué hace por aquí en Medellín? Yo trabajo con el Estado. Y en Bogotá trabajé mucho tiempo con La Valija también, en la librería y también con la editorial. Cuando trabaja con el Estado, ¿qué es? En la parte de contratación estatal. Sí, como lo de carrera administrativa, concurso docente y todo eso. ¿Cómo es que llama también aquí? Daniela Vélez. ¿Le molesta que salga esto en un video que estamos haciendo? No, Veales Gustavo, que es librero. de acá son de acá. Qué chévere, qué Yo fui librería. anarquista, Sí. pero ya no soy por los años. Esta es como una pequeña muestra como de la editorial. Trajimos más como los libros que van hacia la línea del anarquismo que tenemos en la editorial. Venga, yo soy anarquista, trabajo con el Estado. Yo no soy anarquista. No. Pues sí, simpatizo con muchas ideas, pero no considero que tenga como una postura política, digamos, militante frente a algo. ¿Cómo se es anarquista en sí? ¿Cómo se es anarquista? No sabría decirte, yo no milito, digamos, en alguna línea anarquista. ¿Usted conoce a Omar hace mucho tiempo? ¿Cómo? Omar lo conoce hace tiempo. No, yo a Omar lo conocí trabajando en La Valija. Ah, ya. Sí, pero no, pues antes de eso no lo conocía. ¿Y cuánto tiempo ya aquí en Medellín? Llevo como 2-3 meses viviendo acá. Ah, pero hace muy poquito. Sí, nada, me acabo de venir acá. ¿Y usted qué se dedica? ¿Trabaja ya en la gobernación del municipio? No, yo trabajo es directamente con una universidad, pero todo el trabajo es más, o sea, no es en ningún sitio, sino es virtual. Pensé que tiene que ser editor. Gustavo, ¿Van a entonces, subir unos? No se van a ¿Sí? ¿Cómo no? No, yo no me quiero sentar, sino bloquear por ahí. pero mientras llega Omar, mientras llega toda la gente, ¿Tú tienes dónde llamar a me Gustavo, no sé qué va a venir. Una serie de antecedentes que también estamos investigando, inclusive con las revueltas de los de 1892, 93 y 94. Esta es una investigación que hasta ahorita está empezando, pero que ya tenemos como varias fuentes directas, tenemos bastante archivo y que hasta ahorita están dando las luces. No lo hacemos con el ánimo de decir que todos son anarquistas o que todas las realidades en Colombia tienen un carácter anarquista. Lo hacemos es con el hecho de vindicar también una memoria de lucha, una memoria de viva, una historia de la disconformidad social que plasmaron distintas personas desde la orilla libertaria. Más o menos lo que pensamos de la colección que puede llegar a ser 10-12 títulos. Hasta ahorita vamos con el segundo, pero bueno, somos optimistas y ya en febrero saldrá el tercer título. Y pues del resto de la presentación, pues Amadeo y Omar les explicarán un poco más sobre Blanca, su trayectoria, sus orígenes,
su actividad política, también su cercanía, digámoslo, al pensamiento de Ferrer y Guarda, yo creo que es fundamental en su obra. Y bueno, ante todo, gracias por venir, esperamos seguir construyendo como estos espacios de disidencia. Yo soy parte de La Valija de Fuego, soy el editor. Más que una editorial, somos autores culturales, es decir, tratamos de romper la cultura hegemónica. Editamos desde textos para niños hasta ensayo y bueno, esta colección del anarquismo que nos parece pertinente y que en este momento creo que de una u otra forma nos ayuda a explorar y a reivindicar bastantes acciones que unen el país y personajes, sujetos que han sido olvidados por la historia. Entonces, pues, el gran Omar y Amadeo, y de nuevo gracias por venir. Muy buenas noches, un gran gusto estar aquí con todas y con todos ustedes en Medellín, lanzando este libro, presentándolo por primera vez, Blanca de Moncaliano y el triunfo de la anarquía. Es un trabajo que ha logrado entusiasmarnos muchísimo, tanto a Marco como editor de La Valija de Fuego y a Amadeo como copartícipe, y pues también Marco en este trabajo de investigación, porque es algo que comenzó desde algo muy pequeñito, un descubrimiento del manifiesto a la mujer que había escrito Blanca de Moncaliano en 1916. Fue como el primer texto que nos llegó y en principio pensamos hacer con esto, era un texto que daba para unas 15 o 20 páginas y con la introducción unas 30 páginas. Ese fue el primer acopio que hicimos, pero luego, a partir de ese primer insumo, empezamos a indagar y se nos empezó a ampliar el proceso y terminamos haciendo este libro que ya tiene un cuerpo bastante sólido, bastante amplio y que pues tenemos el gusto de presentar hoy, de compartir y de por primera vez en Colombia darle voz a esta mujer tan importante para la reflexión política, para la reflexión social, para la reflexión pedagógica y también para el activismo libertario de comienzos del siglo XX. La franja desde 1910 hasta 1916, que es hasta donde tenemos el rastro de Blanca de Moncaliano, primero en Colombia y luego fuera de Colombia, producto del exilio que tuvieron que vivir junto con su compañero Juan Francisco de Moncaliano. Es un proceso muy bonito particularmente, y creo que también Amadeo y también Marco lo vivimos, porque a raíz de lo que íbamos encontrando de Blanca se nos fue ampliando un panorama y como que se nos volvió algo de no acabar, tanto que cuando ya habíamos cerrado la edición, Amadeo encontró 2 textos más que no están acá, por supuesto, porque los encontramos hace un par de semanas, lo cual indica que Blanca de Moncaliano sigue siendo una brecha por explorar, por indagar, y que da mucho más para pensar y para abordar en todo este camino de ella como pionera, no solo del discurso anarquista, sino también de los discursos de género, hoy que están tan en boga y se han trabajado tanto, pero la referencia de Blanca de Moncaliano todavía no estaba en ninguno de estos estudios de género que han avanzado en el país. Entonces creemos, la verdad, que este es un aporte importante que hacemos a la historiografía nacional desde la lectura del pensamiento libertario, del pensamiento anarquista. También estamos replanteando la historiografía anarquista, como ya lo decía Marco, y por supuesto las otras historiografías que han casi que negado la presencia de los anarquistas en la construcción de las luchas sociales en Colombia, y que hoy estamos tratando de darle voz con esta luchadora que no solo tiene dimensión a nivel local, a nivel de Colombia, sino que trasciende, por cuanto gran parte de su trabajo y lo que es más visible fue hecho en el exterior. Blanca publicó textos una vez salen de Colombia junto con su compañero Juan Francisco Moncaliano, primero en Cuba, donde llegan a Cuba a trabajar en la propuesta de la pedagogía moderna de Ferrer y Guardia, lo cual nos indica, es algo que todavía no hemos podido corroborar con una fuente primaria, pero estamos casi seguros que ya Blanca y Juan Francisco trabajaban
la temática de la pedagogía de la escuela moderna aquí en Colombia, porque cuando llegan a Cuba en 1911, comienzos, llegan directamente a trabajar desarrollando el proyecto de la escuela moderna, y ahí Blanca está al frente de una escuela hasta 1912. Juan Francisco de Cuba sale a México, de México sale exiliado a España, de España vuelve a México y luego de México va hacia Estados Unidos. Blanca de Cuba viene a México y de México va a Estados Unidos, y finalmente Blanca con Juan Francisco se vuelven a reunir en Los Ángeles, y allí Blanca edita un periódico que se llama Pluma Roja entre 1913 y 1915. Este periódico Pluma Roja era un periódico que sabíamos de su existencia pero no habíamos podido encontrar gracias al contacto que establecimos con el profesor Nicolás Canelos, que es un profesor de la Universidad de Texas, que ha creado un archivo muy interesante acerca de periódicos editados por latinos en Estados Unidos en la en la segunda década del siglo XX, primera y segunda década del siglo XX, latinos que emigraron a Estados Unidos y desde allá publicaron textos, periódicos, diversos periódicos en español. Este observatorio que tiene la Universidad de Texas, que dirige el profesor Nicolás Canelos, se han dedicado a recuperar al menos unos 80 de esos periódicos, entre esos el periódico Pluma Roja, aunque el archivo original sigue estando en el Instituto de Ciencias Sociales de Ámsterdam, donde están también los originales del periódico Organización, que editaron los compañeros en Santa Marta, y también el periódico Vía Libre, que se editó en Barranquilla en el 25 y en el 26. Entonces, ya una vez que tenemos, el profesor Canelo nos facilita el manifiesto de Blanca de Moncaliano, también nos facilita estos números que se encuentran de Pluma Roja, que son seis números, y a partir de ahí seguimos la búsqueda y encontramos que también Blanca había publicado en el periódico Regeneración en México, que también había publicado en el periódico El Progreso, Aurora Social de Costa Rica, pero en otro periódico también de Chile que se llama El Preceptor, algo así, no recuerdo exactamente el nombre, también en Chile. Y entonces ya esto nos da la posibilidad de ampliar mucho más el texto, lo que intentamos hacer de este libro, porque además es una de las ideas de la colección Raval en esta primera etapa, y es que queremos darle la voz en primera persona a los autores. El primer título que hicimos de Biófilo Panclasta, pues no hicimos un trabajo interpretativo como tradicionalmente se ha acostumbrado, sino que le dimos voz a Biófilo a partir de un texto que había publicado en el periódico de la Humanidad de Cali, del cruce de cartas con García Godoy en Centroamérica, y la obra de teatro que hicieron en Bogotá la compañía Gabriel García Márquez en el año 83. Entonces, nuestra intención en esta primera etapa de la colección Raval es darle la voz en primera persona a los autores, y ya en una segunda etapa queremos hacer ya un trabajo más interpretativo, analizando, generando contextos, y a partir de ahí estableciendo otro tipo de diálogos. Pero nos parece importante que una voz como la de Blanca de Moncaliano, que estaba en el anonimato en Colombia, que no había sido divulgada, salga a la luz escuchándola a ella, que sea ella la que nos dice, la que nos comparte su visión del mundo a partir de sus textos, y ya las interpretaciones que podamos hacer nosotros creemos que está para un lugar posterior, para un momento posterior en el que ya podamos empezar a establecer vínculos contextuales y a partir de ahí establecer este tipo de diálogos. Creo que nos envolvió un entusiasmo, algo así fervoroso. El proceso de construcción de este texto fue muy rico, fue una experiencia de eso que Amadeo descubre algo, que Marco descubre algo y que nos lo compartimos en un día, y que al otro día ya el otro tiene otra cuestión, y vamos sumando hasta que llegamos a un punto y decimos: el libro tiene que estar nomás, cortamos y a partir de ahí podemos tener este trabajo. Entonces, pues como quiero transmitir un poco de esta exaltación que hubo detrás de esto, porque la verdad es que fue un proceso muy bonito.
a partir de todo el proceso que nos hemos planteado, porque queremos que esta colección continúe, queremos que no se quede aquí. Ya tenemos el tercer título en espera para el mes de febrero del próximo año, y ya tenemos las temáticas para unos cuantos títulos más. Esperemos que la fuerza, la emoción, la alegría nos sostenga y podamos hacerlo. Pero creo que la verdad estamos haciendo un aporte interesante, más allá de lo tradicional que ya conocemos, de los análisis pues de grandes pensadores, casi todos afiliados a la línea más marxista, que han sido muy importantes, por supuesto, y también dentro de los pocos libros que hay sobre historia del anarquismo, que son no más de 4 o 5 referenciados en Colombia. Creo que el trabajo que nosotros estamos emprendiendo le apunta a otra variante, otra manera de trabajar, especialmente a partir de las fuentes primarias, y a partir de esas fuentes primarias posicionar y darle voz a estos sujetos y a estas personas que dieron su voz, su militancia, que pensaron, que escribieron, que tuvieron activismo a través de periódicos, a través de procesos pedagógicos, a través de acciones directas también, y al mismo tiempo a través de publicaciones que persistieron en el tiempo. Es mucho más lo que habría que decir de Blanca de Moncaliano. Son muchas las intuiciones que tenemos, porque no lo sabemos todo. Todavía está por indagar muchas cosas. No tenemos una foto de Blanca de Moncaliano, por ejemplo, quisiéramos tenerla. No tenemos la certeza del nacimiento de Blanca, el lugar de nacimiento ni la fecha. Tenemos una pequeña intuición, y eso nos motiva a seguir en esta búsqueda. Pero de lo que sí estamos seguros es que estamos rescatando una voz muy importante para la construcción del pensamiento social, no solo colombiano, sino latinoamericano, porque Blanca logró tener una voz muy importante en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, y generó un eco muy importante, y eso lo van a poder corroborar ustedes cuando lean los textos, cuando descubran esa particularidad de la pluma de ella, llena de vitalidad, llena de fuerza, de emotividad y de llamados a la acción directa de una forma muy vehemente. Así que pues lo que yo quería simplemente es como contagiar un poco ese entusiasmo que tuvimos nosotros en este proceso de búsqueda, y pues esperamos seguir avanzando, compartir esto. Yo creo que este descubrimiento vale la pena socializarlo en este espacio y en otros espacios porque son de esas presencias que han sido borradas, que la historia nos les ha borrado, y que rescatarlas y volverlas a traer hoy día a las discusiones contemporáneas en medio de todas las diversidades de pensamientos y acercamientos, creo que es muy puntual y muy importante. Así que pues le doy paso a Amadeo para que nos comparta también su experiencia. Yo solo quería hacer esto más desde la emotividad, no tanto desde la reflexión, sino desde la carga emotiva que supuso esta búsqueda. Y pues más adelante en la sesión de preguntas podemos ya como puntualizar más algunos detalles o algunos otros elementos acerca de Blanca, de Juan Francisco y del periodo que ellos trasegaron dentro de esta lucha libertaria y de acción también en Colombia y fuera de Colombia. Buenas noches a los asistentes a este evento. Para resaltar en primer lugar, pues que para nosotros ha sido un placer y un honor estar abriendo esta octava feria del libro de la publicación anarquista. Nos vamos a estar moviendo en ese contexto, y pues realmente sobre Blanca de Moncaliano hay mucho por decir. Creo que este texto recoge, como ya bien lo ha planteado Omar y Marco, unas facetas. Muy seguramente en un tiempo tendremos que emitir otro texto cuando tengamos lo que es hoy día las intuiciones que tenemos,
se constituyan en certezas, ¿no? Hay algunas cosas que vamos a dejar, que están señaladas en el libro, pero que muy seguramente tendremos que corroborar. Para clarificar que pues también la pluma de Blanca de Moncaliano es una pluma irreverente, a todas luces pasa también por diferentes facetas. En Colombia, por ejemplo, en el periódico El Ravachol, ella tiene una faceta mucho más marcada anticlerical y antiinstitucional. En sus otras publicaciones en Cuba, en México, ya como que se abre más a hablar sobre anarquismo, sobre feminismo, y reivindica el papel de la mujer dentro del pensamiento anarquista. Y eso es una cuestión que, por ejemplo, en Colombia ella no desarrolla. Y no desarrolla porque consideramos que, haciendo como una lectura ya más hermenéutica, un poco de los textos de Blanca, pues ella asume aquí una posición más de como de denuncia del momento histórico. Acordémonos que estamos en plena hegemonía conservadora en el país, estamos hablando del año de 1910, y pues todavía viene por regeneración, ¿no? Estamos en todo un momento muy fuerte y de gran persecución política e ideológica. Por algo Ravachol es clausurado y por algo Blanca y Juan Francisco son expulsados del país, y también por algo son excomulgados, ¿no? por la iglesia. Y hay un edicto que ahí van a encontrar ustedes en el libro, donde una referencia que hace Blanca hacia el momento en que son excomulgados acá. Pues, a ver, personalmente también pues ha sido un texto de mucha emotividad. Yo creo que hacía mucho tiempo, desde Biófilo Panclasta, no me emocionaba tanto con un texto, y en la escritura y en la indagación. Ha sido un trabajo de archivo bien juicioso, y sobre todo porque pues releer esas líneas de Ravachol, porque cuando ahí lo dejo planteado un poco también en la introducción, en la presentación del texto, pues yo era muy joven, ¿no? Estoy hablando hace 35 años, más o menos, cuando por primera vez encontré el periódico El Ravachol, y estaba buscando otra situación, estaba buscando más sobre el contexto del anarquismo en Colombia, que se publicó con uno de los primeros textos de historiografía del anarquismo en Colombia, que se llamó Biófilo Panclasta, el eterno prisionero, edición a la Tesue del año 1992. En ese entonces, pues yo ni idea de que existía Blanca de Moncaliano. Pensaba, como yo creo que aún lo piensan muchas personas, que el periódico El Ravachol era exclusivamente de Juan Francisco Moncaliano. Y a eso me quiero referir un poco, porque Blanca de Moncaliano en Colombia no firmó ningún artículo. Y si uno lee el periódico El Ravachol, en la parte superior dice único redactor y editor Juan Francisco Moncaliano. Y pues eso invisibilizó a Blanca, de hecho. Es más, nadie para ese momento se hubiera ocurrido pensar que Blanca escribía ya en Colombia para el año 1910. Pues resulta que, pues como ese periódico lo leí con mucho cuidado, pero ya la memoria de uno también se va borrando, ¿no? Pues ya
a uno hay cosas que se le van olvidando. Y cuando estamos en el oficio de digitar los artículos de regeneración, que ya están firmados por Blanca, pues en especial hay un texto que a mí me sorprende mucho porque lo cuento ahí en la presentación del libro a manera de anécdota. Y es que estoy en ese oficio de leer un artículo que se llama Hacia el porvenir. Y cuando yo estoy leyendo ese texto digo, venga, ¿yo dónde he leído esto antes? ¿Dónde lo leí? Y se me hace que ya lo había revisado. Resulta que, pues en el tiempo que yo hice esa investigación de biofilopanclasta del anarquismo en Colombia, aún los periódicos no estaban digitalizados, se podían fotocopiar, esos periódicos antiguos. Entonces yo había tomado toda la fotocopia del periódico de Rabachón y dije, yo creo que es por aquí. Y me puse a releer nuevamente el Rabachón y claro, cuando ahí apareció Blanca. El texto que publicó años más tarde en Regeneración era el mismo texto que aparecía en Rabachol con el nombre La religión del porvenir. Lo que sucede es que ya en la publicación que ella hace en el periódico Regeneración, pues lo amplía. O sea, en Rabachol aparece como las 3 primeras partes del texto y luego ya la parte del desarrollo y la fuerza, porque ya en Regeneración ella habla abiertamente de anarquía y anarquismo. O sea, le agrega todo ese contexto que en Colombia no lo había hecho para 1910. Entonces, claro, eso, yo dije, pues tiene que haber más. Y entonces empieza uno a hacer como una lectura muy minuciosa y aparece otro segundo texto que se llama Atrás farsantes y que en Tierra aparece también con otro nombre, pero lo mismo, la primera parte y luego lo amplía y lo contextualiza y así fueron apareciendo, aparecen 4 textos. Otro que se llama Los secretos de la confesión y otro que también valga la pena aclarar, pues yo encontré mucha similitud entre la lectura, sí, y aquí quiero también compartir otra experiencia, y es que los Moncaliano, Juan Francisco y Blanca, aparte de ser pareja, pues ellos compartían toda una vida intelectual y académica. Y muchas veces, por ejemplo, en los artículos de Juan Francisco, en los artículos de Blanca, se retoman como algunas cosas cada uno de lo que escribe, ¿sí? Entonces, hay un texto muy especial que quiero hacer la claridad acá. Aparece aquí como de Blanca y Moncaliano, pero ya el libro estaba editado, ya no podemos hacer nada, pero no es de Blanca, es de Juan Francisco, que se llama Huye Fraile, ¿sí? Y valga la pena pues hacer la aclaración, porque después encontramos en otro periódico que ese mismo artículo lo publicó en un periódico de Cuba en Tierra y aparece con el nombre de Fraile Huye y lo firma Juan Francisco. Y un amigo que está trabajando un poco en la temática de Juan Francisco Moncaliano, que se llama Orlando Villanueva, pues me envió y me dijo, mire, ese texto que ustedes referencian como si fuera de Blanca es de Juan Francisco, porque en el periódico Único de Panamá aparece con la firma de Juan Francisco. Entonces lo firma Juan Francisco, pero hay hay una cuestión que todavía está como por seguir indagando, y es que uno recoge, por ejemplo, los textos que publicó Blanca en Tierra y en Pluma Roja, y hay algunos párrafos que son iguales a lo del texto de Huye Fraile. Hay renglones enteros que son lo mismo, ¿sí? Son las mismas palabras, pero entonces al parecer era como que ellos compartían también ese estilo. Pues claro, pues aparte de ser pareja, tienen toda una vida académica juntos, ¿no? Pero ese texto en particular sí lo firma Juan Francisco. Los otros sí se corroboró plena autoría de Blanca,
porque los temas que Blanca va trabajando es que Blanca va como en un proceso de crecimiento, y es que en Colombia pues empieza a publicar, de memoria me avisa, es que ya uno se encarreta y se le va el tiempo. Entonces, por ejemplo, los textos que hay en Colombia, en Bogotá específicamente, del Ravachol, son anticlericales, de Blanca, ¿no? Porque Juan Francisco sí ya habla de otros temas que en su momento pues lo abordaremos, pero Blanca es netamente anticlerical y sus textos son en esa vía. En Cuba ella empieza a ampliar el referente y ya no habla solamente, mantiene el anticlericalismo, pero también empieza a hablar del anarquismo, de la situación social, política, del contexto en ese momento latinoamericano, ¿no es cierto? Y empieza a hablar de la diferenciación entre socialismo, entre anarquismo, entre liberalismo, que son las cosas que, por ejemplo, a mí me sorprendió que Blanca, para ese momento en que se está viendo, tuviera tal claridad, porque es que se había dicho que y hasta yo mismo cuando publicamos el libro de Teófilo Pangloss lo afirmé en la introducción de la presentación, que para el año de 1910 o 1915 no había mucha claridad aún ideológica entre las fronteras entre liberalismo, socialismo y anarquismo eran muy difusas. Y realmente pues Blanca me ha hecho replantear esa afirmación, porque Blanca es muy clara en eso, y Blanca sí la tiene clara, y ella en un texto muy concreto empieza a decir, mire, es que anarquismo es esto, y no lo confundan con liberalismo, porque el liberalismo es esto, y socialismo es esto, y lo plantea ahí muy claramente. Entonces hay que empezar a revisar esa historiografía y esas interpretaciones que hemos hecho, porque me incluyo ahí, yo también lo he hecho, y estos textos de Blanca nos dan para pensar eso, para empezar a hacer esas reflexiones que yo creo que en un tiempo acá pues aportan. Lo mismo que aquí, como comparto la idea de mis compañeros, la idea aquí no es hacer interpretaciones, no es hacer análisis de los textos. La primera parte de esto es simplemente darle la voz a las personas, a los académicos, intelectuales, como los queramos llamar, a los pensadores, me gusta más la palabra, y seguidores del ideario anarquista, que hablen por sí mismos. Las interpretaciones las haremos después, o las harán otros también en su momento, quienes ya se encarguen de escribir esto, pero el papel nuestro en este momento es dar a conocer esas voces, y esas voces que aún se mantienen silenciadas, que aún se mantienen en el anonimato, y en eso sí pues creo que es una labor que estamos empeñados todos aquellos que nos dedicamos a descubrir y a investigar en los archivos de la historiografía colombiana, y en especial realzar y descubrir ese velo que se ha puesto encima del pensamiento libertario y anarquista en Colombia, porque sí ha sido una intención velada. Y aquí yo pues ya no voy a entrar en controversias como lo hice hace un poco de años, pero sí la historiografía marxista y del Partido Comunista tiene mucha responsabilidad en eso. Y así como hace 35 años lo dije, aún lo sigo sosteniendo. O sea, se han encargado también de encubrir esas voces y sobre todo de no permitir que se acepte que en Colombia había un pensamiento y un movimiento anarquista fuerte y consolidado para ese momento histórico. Y yo creo que voy a dejar ahí, y pues si tienen preguntas pues... Quisiera hacer una pequeña salida. Volviendo a hablar un poco de la colección y de la génesis, digamos, de los primeros libros que vamos a sacar, nuestra labor es un poco de medio, ¿no? Es como si fuera una sesión de espiritismo y estuviéramos trayendo algo de más allá, y se da el encubrimiento, digámoslo, de la historiografía marxista particularmente. Yo voy a contar una anécdota. Hace muchos años, cuando yo también era más joven,
había un encuentro en la Universidad Distrital de pensamiento político en Colombia y demás. Había un gran autor, no quiero decir el nombre, y yo le preguntaba, pero venga, usted saca unos libros, ¿y por qué siempre encubre que son anarquistas? O sea, los pedazos de anarquistas cuando citan le ponen los ponen entre dos corchetes, punto. Dicen que son socialistas cuando hablan prácticamente de anarquismo. O sea, yo no creo que todos sean anarquistas, pero yo le encubrimiento ahí. Él me dice, vea, yo soy marxista. O sea, que me parece pésimo como historiador que alguien diga, si usted quiere saber de anarquismo, pues haga usted la investigación. Entonces, es que no es saber, es que está omitiendo fuentes y está veando la realidad. Entonces, años después, pues viene este ejercicio también que es un poco como de velar esa otra realidad. El libro de Blanca también nos sorprende de varias maneras, y una de ellas, por ejemplo, es que hay carteo con grupos anarquistas en Colombia. Entonces podemos hablar que antes de la época de oro, digamos, de la época de esplendor del anarquismo en Colombia, sí había organización anarquista. O sea, sí habían grupos anarquistas consolidados, y hay otras cosas que por ejemplo podemos decir, pero ya son más como indicios. Podemos hablar, por ejemplo, de que se utilizaba mucho la palabra liberal también como manera de protección. Hay varios diarios o varios argumentos que firman como liberales, pero pues todo su plano argumentativo es anarquista. Entonces podemos decir que pasa algo muy parecido a México con Ricardo Flores Magón de Regeneración. Otra cosa muy importante de los moncalianos fue el ejercicio que hicieron de denuncia del asesinato de Ferrer y Guarda, y particularmente el ejercicio de sacar una escuela racional y moderna y una librería de índole social, que finalmente parece que no llegó a dar a luz. Años después algo muy parecido con lo que fue la Casa del Pueblo. O sea, hay una serie de cosas ahí que uno empieza a ver y indagar y se da cuenta que finalmente hay mucho más de lo que creíamos, ¿no? Los motines artesanales del 93 y 94 ya empezamos a ver un claro perfil, no simplemente desde la agitación y la cuestión, digámoslo, casi que diazonada que es inherente al anarquismo, sino como un perfil, digámoslo, claramente marcado de unas pautas de pensamiento articulado. Entonces, todas estas cosas nos permiten decir, no que todos los anarquistas, o sea, que la revolución en Colombia, los momentos de contestar, de estar en contra, fueron anarquistas todos, pero es que sí hubo una fuerte presencia, como pasó en toda Latinoamérica. Es un fenómeno que pasa en casi todo el continente. Acá fue velado porque, claro, tuvieron unas intenciones, digámoslo, políticas, que inclusive esas intenciones eran mucho más claras desde cuando se empiezan a hacer los congresos del PCR, que ya se empiezan a dar mucho más fuertes, y empezaron un encalamiento de la otra orilla del pensamiento, ¿no? Dentro de esta colección lo que buscan no es buscar ni mártires, ni víctimas, ni buenos ni malos, sino en principio darles voz propia para que esas voces alimenten esa historia. O sea, nosotros no estamos inventando nada, sino son esas voces en esos momentos históricos hablando directamente. Esto empezó como, al principio queríamos hacer como un gran libro del anarquismo, que era como utópico, como casi todo lo que queremos los anarquistas. Entonces era claro, vamos a hacer un gran libro del anarquismo, visual y tal, y después caemos en cuenta de una cosa que nos hace reflexionar inclusive como parte de la investigación que estamos haciendo, es que no hay un anarquismo. O sea, había varias posiciones del anarquismo, y por ejemplo cuando llega Blanca Moncaliano, es una persona que a mi forma de ver, una mujer que puede ser un referente mucho más sólido inclusive que el mismo Teófilo Panclasta. O sea, su virulencia, inclusive, por ejemplo, cuando estuvo en la Revolución Mexicana, su mensaje era claro y era llamar a la lucha armada, punto. O sea, que hay que armarnos y hay que combatir a Madero. O sea, no era nada, medidas indeterminadas. Su vehemencia en el discurso, su pluma, mucho más elaborada a veces que la de Teófilo, quizás un poco menos panfletaria, su posición como mujer, su activismo, creo que le hacen una voz muy distinta del anarquismo en Colombia y con mucho peso. Porque digamos lo que antes había como dos paradigmas que son muy particulares, porque los dos podemos tratar de ponerlos en la silueta del anarcoindividualismo, que son Teófilo Panclasta y Vargas Vila, y cuando llega esta mujer pues también hay otra forma de pensar, hablando de una colectividad, tratando de hacer ejercicios pedagógicos desde Colombia. Entonces digamos que eso nos permite ampliar el horizonte. Ya esto vamos a sumar otras cosas que empezamos a encontrar, la presencia de extranjeros, presencias muy puntuales y pues con mucha influencia y peso en el movimiento inquilinal, en el movimiento sindical, en el movimiento anarquista. Entonces esto nos permite de una u otra forma empezar a generar esta voz, o estas voces, mejor decir, y de una u otra, pues que la gente empiece a acercarse como a otra reconstrucción de los movimientos antagonistas en el país, porque creo que se ve lo que se puso, no de manera ingenua,
también como que truncó muchos procesos, ¿no? Y de una u otra forma son los que están saliendo a la luz ahora y que también permite otra forma de entender el país y otra forma de entender las personas que hacían rebeldía, que construían otras formas de identificarnos en este entorno. Yo creo que eso es como el principio de la colección Ramal, es no decir que todos eran anarquistas, o sea, lo aclaramos, hubo marxistas, hubo gente sin identidad política concreta, sin nada de un séquito, hubo movimientos artesanales, movimientos obreros, movimientos campesinos, pero nuestro interés particular es en la idea libertaria, sin desconocer lo otro. O sea, igual por eso ponemos en primera etapa a hablar directamente a los actores de los libros para que ellos tengan una propia voz y no sea como sesgada o intervenida por nosotros, que pues es un poco lo que se ve desde otras historiografías. Entonces, pues eso es como el ejercicio que venimos haciendo, que queremos construir. Es un ejercicio también que hemos hecho un llamamiento a otras gentes. De hecho, Sonia Torres hace parte del prólogo de este libro y probablemente va a ser parte de la investigación de las mujeres y el anarquismo en Colombia. Villanueva está haciendo la investigación que vamos a sacar ahorita, que es la de Juan Francisco Moncaliano, y no es un yoísmo, no es nosotros lo hacemos y quedarnos con el mérito, sino que entendemos esto como un constructo colectivo, un constructo distinto quizás también desde el anhelo de la investigación, porque hemos hablado entre risas o cervezas o entre reuniones, que los investigadores siempre guardan todo como un trofeo y son ellos y ellos y ellos, y pues también hay otra forma de construir, y creo que hay una forma que nos ha enriquecido. O sea, lo que decía ahorita Amadeo que pasó con Villanueva fue muy interesante porque nos aportó textos que fueron valiosos y nos hizo caer en cuenta de una no precisión, que todavía no estamos claros, pero que sí sabemos que Juan Francisco firmó ese artículo en otro lado. Entonces es la construcción colectiva la que nos permite rescatar estas historias. Y pues bueno, sería chévere que la gente hablara, nos preguntara y también construyamos colectivamente acá. Estamos dispuestos pues a escuchar voces, a escuchar inquietudes y sobre la colección en general. Entonces creo que abrimos el espacio para la conversación. Si alguien quiere intervenir, no necesariamente preguntar, sino comentar, nos interesa porque todo esto nos retroalimenta. El ejercicio que hemos hecho con este proceso y que estamos haciendo, porque no es algo terminado, y creo que cuando creamos que está terminado ya no tendría sentido. Lo que nos alimenta es que precisamente está en proceso, está en construcción y mantiene esa potencia del estar en acción. También es el ejercicio de deconstruir un poco nuestros antecedentes y nuestros referentes historiográficos y volver a pensarnos pues como esta presencia de otras voces dentro de las dinámicas sociales colombianas. Así que pues es muy rico que nos escuchemos, que compartamos. Yo quiero cerrar un poco esta parte también diciendo que precisamente estas indagaciones, estas investigaciones que estamos propiciando también se hacen con el ánimo de posicionar, ¿no es cierto? Y de posicionar precisamente un pensamiento que aún mire, en el siglo XXI aún está invisibilizado y vedado. Y creemos que desde el pensamiento anarquista hay mucho que aportar. Y precisamente el pensamiento libertario que nos contiene, que nos permite construir en colectivo, pues nos lleva a avanzar en esto. Y avanzar en esta idea de que son construcciones colectivas, que son construcciones no individualistas solamente. Claro, pues uno las hace, pero el llamado es precisamente y el llamado de la colección es, bueno, si tenemos una investigación, si tenemos un aporte, construyámoslo y lo damos a conocer al mundo también, porque pues muchas veces nos quedan nuestros textos por allá guardados, ¿no? y ahí se quedan. Entonces la idea también es como ir ventilando
esta postura, porque también es desde un lugar, ¿no es cierto? No se hace desde un lugar. Estas investigaciones y estas voces se hacen desde un lugar muy preciso, muy concreto. Y eso es lo que queremos también evidenciar con estos trabajos que pues, van a salir, ¿no es cierto? Y que ya estamos en construcción de ello. Y precisamente voy a terminar acá con una partecita, ¿me permiten? La parte final del texto que escribí para el libro. Y entonces, hablando de Blanca, ahora he encontrado el vórtice, la expansión de la roja pluma es una espiral en movimiento hacia el futuro. Sobre ella ya han dado cuenta varias investigaciones y tesis de grado, principalmente en México y los Estados Unidos. Esperamos que la presente edición motive a quienes nos ocupamos de recuperar la historia marginada del anarquismo en Colombia para continuar adelante este justo propósito, pues Blanca de Moncadaño abrió otra puerta de entrada a ese tiempo remoto. Seguramente vendrán nuevos aportes que nos permitirán escuchar diferentes entonaciones de su voz, que junto con las otras voces del pasado tienen mucho que contar a sus contemporáneos del presente. Es eso, ¿cierto? Esas voces que están allá nos tienen que contar aún y nos tienen mucho por enseñar, y es el momento histórico de permitir que esa puerta se abra. ¿Preguntas? Bueno, Estamos ansiosos de preguntas. ¿Qué tipo de acciones se realizaron en esa época? ¿Que se puede manifestar en el libro que ustedes reunamos varias cosas. Escuchamos la otra para ver si podemos. Pues yo no tengo preguntas. Ah, bueno, comentarlo. Pues yo lo que quería decir era que